Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque está esta mañana aquí en la cabina Juan Hernández. Él es el director de América Latina de Vanguard, que pues ya está cumpliendo, ya va transitando hacia el año 6. Ahora me decías, estimado Juan, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Rodrigo. Qué gusto estar aquí y saludos a toda la audiencia. Oye, pues ya se fue bien rápido, llegaron a México en un momento bien importante porque justo pues empezamos con esta nueva administración. En este 2024 pues vemos un país que en 2023 creció 3.1%, ahorita estaba viendo el tipo de cambio de 17.04, inusitada fortaleza del peso. En fin, un país que tiene unas condiciones muy interesantes, al mismo tiempo obviamente retos. Pero antes de comenzar de lleno con lo que significa Vanguard, creo que vale la pena explicar qué es Vanguard, ¿no? Porque siempre vale mucho la pena. Es un fondo de administración de activos fiduciarios, pues el muy, muy grande, ¿no? Sí, así es, Rodrigo. Somos un asset manager o gestor de activos. Manejamos fondos de inversión y ETFs. Y sí, somos bastante grandes. Somos la compañía más grande de fondos y la segunda en ETFs. Administramos cerca de 8 trillones de dólares. O Exactamente. billones, dicho O en español. billones en español, ¿no? Sí, O sí, sea, que para darnos una idea, según yo, el PIB de México anda en 1.4. es correcto. Entonces, eso es el tamaño de Vanguard, ¿no? Lo que administra. Y es interesante además porque la visión de Vanguard justamente es casi nulas comisiones, ETFs, etcétera. Que esto también, y siempre hay un concurso con rivales, con los gestores, etcétera, ¿no? Sí, desde que el fundador Jack Bogle, que falleció hace un par de años y salió bastante en las noticias, él tenía esta idea de crear esta compañía que tiene una estructura mutual. Entonces, la dueña de Vanguard son los fondos y los ETFs y los dueños de los fondos y los ETFs son los clientes. Entonces, no tenemos lo que se dice dos stakeholders, solo uno. Y sí, al final su idea era democratizar el acceso a buenas inversiones diversificadas a toda la población. Y en la medida que generamos economías de escala, nosotros invertimos, abrimos México, Latinoamérica, pero al final terminamos devolviendo ese ahorro bajando el costo de la administración. Entonces, sí, cobramos unas comisiones muy bajas, que bueno, sentimos que es una parte bien importante para que le quede más retorno al cliente final. Claro, ¿cómo se distribuyen y sobre todo ahora sí cómo han sido estos, pues ya 5 o 6 años en México? Pues mira, muy bien. Creo que nosotros ya cubríamos desde Estados Unidos principalmente a los institucionales, a afores y fondos. Decidimos abrir en el 17, abrimos la oficina en el 18, yo me incorporé para abrir el negocio. Y bueno, hoy hemos crecido mucho. Yo te diría que somos el uno o el 2 en manejadores globales aquí en México. Hemos crecido mucho del lado institucional. Creo que bueno, participamos muy activamente con las mejoras que hubo, la reforma de pensiones del 2020, cambios al régimen de inversión. Creo que eso ha sido muy positivo. Bueno, ahora se está discutiendo otra reforma. Claro, sí. Y del lado más individual, yo creo que también muy contentos, crecimos mucho con nosotros. Al final no trabajamos directo con las personas para invertir en nosotros tenemos más de 100 ETFs aquí en México listados y asesoramos algunos fondos, pero tú accedes a nuestros productos siempre vía una casa de bolsa, un intermediario, un banco, un asesor financiero. Y de ese lado, yo te diría, estaba mirando ahora los datos, también ha sido muy positivo. El promedio de inversión de una persona mexicana hoy ya tiene más del 20% en valores internacionales. Entonces, Interesante. creo que eso es bueno porque al final estás haciendo portafolios más sofisticados, más diversificados, más allá de que hoy las tasas en México son muy buenas, pero creo que habla bien de cómo ha evolucionado el mercado. Claro. Y ahora mencionabas esta reforma que se ha planteado al sistema de pensiones, que según yo, bueno, platicaba con el presidente de la Amafore, decía, pues está bien, ¿no? Porque teóricamente, o hasta donde sabe, porque todavía hay muchas cosas por saber, es el gobierno el que estaría poniendo sobre todo recursos, teóricamente, o hasta donde he leído también de las administradoras no estarían recogiendo todavía más recursos, pero ¿cómo se ve desde la óptica de Vanguard? Sí, al final creo que como tú dices, falta mucho detalle, lo que se publicó es un poco escueto, pero mira, por lo que leímos y lo que entendemos, no se toca las cuentas de ahorro individual, las Afores que han crecido muchísimo y representan 20% del PIB, esas cuentas son de todos nosotros que aportamos. Creo que esa reforma del 2020 de subir las aportaciones al 15%, bajar la semana de cotización, todo eso fue muy bueno y eso se deja. Quizás la parte que dice la propuesta es
subir las pensiones mínimas garantizadas para aquellos que ganan menos del promedio del salario del IMSS, que son como 16.000 pesos. Mira, la reforma del 2020 ya había arreglado el problema de los que ganan hasta 3 salarios mínimos, que son como 9.000 pesos, que iban a cobrar una jubilación como casi del 100%. Bueno, 85% para los de 3 salarios. Entonces, esto incrementaría esa garantía. El problema es cómo se hace. Ahí claro, ¿de dónde sale el dinero? Se definió un fondo que es muy poquito para lo que sería esto, y tampoco habla ni de los, creo que tú lo mencionaste en un programa tuyo, no habla de los informales o de los que no cotizan el IMSS las 750 semanas, que es lo que te pide. Entonces, falta un poco de detalle porque sí, está muy bien, a los que menos ganan y tienen menos capacidad de ahorro, apoyarlos más, por supuesto. Creo que la reforma de pensiones del 2020 lo hizo de alguna manera. Esto sería hacerlo aún más, que abarque a más personas, pero bueno, faltan un poco de detalles de cómo se financiaría eso. Sí, exactamente, creo que esa es la clave, suena bien, ¿no? Pero bueno, al menos la Amafor estaba contenta porque no tocaron las cuentas individualizadas, lo cual es importante porque entonces si no, sí era toda una señal no muy positiva. Ahora, ¿cuántos de los 8 billones más bien, o trillions en inglés, que administra Vanguard, más o menos México, ¿qué significa? Obviamente el tema de las Afores es muy importante, pero... Sí, bueno, es que la escala, sobre todo la escala americana, pero bueno, mira, la oficina de Latinoamérica, que es la que yo lidero aquí en México, maneja cerca de 50.000 millones de dólares y México es casi la mitad, es el mercado más importante para nosotros. Porque además recientemente cuando te nombraron de América Latina, pues empezaron a abrir el resto de la región, correcto, ¿no? Sí, ya cubríamos, pero con menos presencia, y ahora sí cubrimos los sistemas de pensiones de Chile, Colombia y Perú, que se parecen a las Afores, y después tenemos un equipo que cubre el resto de Latinoamérica, incluido la parte de Estados Unidos, que hay un mercado muy fuerte para los latinos, que es la parte de offshore, que mucha gente, parte de su riqueza la pone en un banco americano. Sí, o sea, muchos que justo en 2018 fueron a Houston y por el estilo, ¿no? O sea, hay una comunidad, una diáspora mexicana afluente, digamos, que hoy puso unos huevos de la canasta afuera, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Es correcto, sí. Y no es solo México, es toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Juan, ¿cómo has visto en estos 5 años, bueno, ya casi 6, serán a finales de este año, los 6, la sofisticación del inversionista? Es decir, ¿qué tanto ha ido permeando, digamos, el entender que es un ETF, etcétera? Sí, creo que muy positivo. A ver, como te dije, a nivel promedio, yo te diría que hoy los portafolios de inversión están como en un 20%, 25%, depende cómo lo mires, diversificados. O sea, que están en renta variable internacional o renta fija internacional. En México, por gran mayoría, el vehículo preferido son los ETFs. Ahí creo que está muy bien posicionado México como mercado. Son productos transparentes, líquidos, los puedes comprar y salir en la bolsa, baratos. Creo que si miras algunos datos duros, las cuentas de personas físicas en casas de bolsa han subido a más de 6 millones. Eso se aceleró mucho con la pandemia y algunas plataformas digitales. Y las cuentas de inversión, de fondos de inversión de personas físicas también están en 6 millones, que hace 6, 7 años estaban en 2 millones. Entonces, el camino es muy positivo. Cada vez hay más personas que se acercan al mundo de las inversiones. Pero bueno, somos un país de 130 millones, o sea, 6 millones es poquito. Y creo que ahí lo que nos falta es acercarle asesoría a las personas. Porque la educación, el app, eso te pueden ayudar a empezar. Pero ya cuando quieres armar un plan para, no sé, para comprarte una casa, para mandar a tus hijos a la universidad, para ahorrar para tu retiro más allá de la Afore, pues es probable que necesites un poco de asesoría, y ahí creo que México tiene un camino por recorrer. Claro. Por último, preguntarte en un minuto, seguimos en un ciclo alto de tasas, evidentemente eso determina, digamos, es un poco sumacero, hoy es atractivo en invertir en renta fija en México. ¿Cómo se ve para ustedes esa parte? ¿No? Porque hoy paga muy bien, digamos, un set, etcétera. Sí, las tasas de México con una tasa al 11 y una inflación del 4 o 5 son de las tasas reales más grandes, más altas del mundo. Creo
creo que es muy positivo. El único problema con invertir en un CETE o en un pagaré a 90 días es el riesgo de reinversión. O sea, en 90 días o en 180 días, igual las tasas no están al 11. Exacto. Entonces, sí, es positivo, nosotros lo vemos muy bien. Bueno, a México lo vemos muy bien como país para invertir. Pero creo que a la hora de hacer un portafolio a 10 años, uno debe decir, bueno, sí, las tasas de corto plazo, mismo las en dólares, están al 4, al 5, son buenas y deberías tener un poco más en tu portafolio, pero no deberías esperar que la tasa en México te va a pagar el 11 a los próximos 20 años. Lo más probable es que no. Claro, exacto. Y es que mencionas algo clave. Muchas personas me ha tocado, muchas me preguntan, seguro te preguntan a ti, y pues muchos han entrado a CETES pensando que es como algo etéreo, que ahí se va a mantener, y en realidad pues hay que estar atentos, hay que ser ciertamente algo activos en entender cuándo empieza el ciclo de reducción de tasas y a partir de ahí reevaluar pues en dónde te conviene más, ¿no? Pero cuando uno ve el track record de los ETFs, pues normalmente, me acuerdo mucho esta apuesta que hizo Warren Buffett y que se han hecho, no, pues normalmente te va a ir muy bien, siempre con esta visión de mediano a largo plazo. Sí, de acuerdo. Sí, si uno invierte en renta variable a largo plazo en un ETF barato, lo más probable es que te vaya mejor que la renta fija en un largo plazo, ¿no? Pero estás asumiendo más riesgo, más volatilidad. Sí, sí. Sí, que ahí, bueno, pues es interesante el por qué, ¿no? Finalmente las empresas generan valor. Normalmente si inviertes en el Standard Poor's 500 o incluso en el IPC, pues si México crece, pues hay valor ahí y entonces es lo que realmente mueve la economía, no necesariamente los gobiernos per se, ¿no? Que sería el principio básico, digamos, de la renta fija. De la renta fija con la deuda, correcto. Exactamente. Pues Juan, gracias por estar aquí. Enhorabuena por estos 5 y ya estaremos hablando seguramente antes, pero 6 años también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Ahí escuchamos a Juan Hernández, al director general de Vanguard para América Latina.